un máster curso sobre la determinación judicial de la pena y queríamos abordar como un nivel básico, introductorio, algunos aspectos esenciales del tema y el marco donde se presenta la llamada determinación judicial de la pena vinculado al tema de las consecuencias jurídicas del delito. Un primer aspecto bastante importante que hay que tener presente siempre para la determinación judicial de la pena es el sistema de regulación y el tema vinculado a la sanción penal. La determinación judicial de la pena siempre ha sido una de las falencias más grandes que se han advertido por parte del tratamiento dogmático y también justamente en el aspecto jurisprudencial. La llamada teoría general de delito ha acaparado siempre durante mucho tiempo el desarrollo y el esfuerzo hermenéutico que hacen justamente los doctrinarios y también obviamente el Poder Judicial en el ámbito de establecer justamente algunos criterios básicos jurisprudenciales, doctrinarios en el tema justamente de cómo llegar a cabo esta importante institución vinculada al tema de las consecuencias jurídicas del delito. Un primer aspecto que me parece importante poder destacar y poder obviamente compartir con usted es poder entender el marco de regulación penal. Muchas veces nos hemos quedado en el entendimiento que la determinación judicial de la pena se realiza recurriendo al artículo 45A del Código Penal, que fue introducido por la ley número 30.076 el día 19 de agosto del año 2013. Y es correcto, porque en parte el artículo 45A contiene precisamente el procedimiento técnico, operativo, que demanda justamente al órgano jurisdiccional establecer una pena completa en el marco de un proceso penal cuando se declara la culpabilidad de una persona. Sin embargo, un aspecto bastante importante para hacer una buena determinación judicial de la pena es poder entender que ese artículo 45A del Código Penal se encuentra inmerso, obviamente, dentro de un aspecto mucho más amplio, que obviamente es la llamada teoría de la pena. Y obviamente la teoría de la pena se encuentra ubicado dentro de la parte general del Código Penal, que es lo que yo le muestro aquí a continuación. El aspecto es bastante importante porque cuando uno hace una determinación judicial de la pena, no solamente se agota en el artículo 45A del Código Penal, sino en tener su ubicación sistemática dentro de la teoría de la pena, dentro de la parte general del Código Penal, y de qué manera obviamente esto vincula a la llamada teoría del delito y a las otras instituciones, libros que se encuentran ubicados dentro del Código Penal. A mí me parece que un tema bastante importante que el tema de la determinación judicial de la pena es poder entender, obviamente, el tema de la exposición de motivos del Código Penal, aquellas razones o fundamentos o motivaciones que están vinculados, obviamente, a las instituciones del Código Penal, regula siempre un aspecto importante a la determinación judicial de la pena. Es una revisión obligada cuando uno quiere hacer una buena determinación judicial de la pena. ¿Por qué? Porque son las bases, los fundamentos que van a suceder muchas veces aspectos vinculados a la teoría de la pena y en buena cuenta a la determinación judicial de la pena. Quiero compartir con usted, mire usted, en estos momentos, parte, ¿no?, de lo que es obviamente el Código Penal de 1991 y sobre todo un aspecto vinculado al tema de la determinación judicial de la pena que contiene la exposición de motivos del Código Penal. Entonces, en la exposición de motivos del Código Penal, usted va a encontrar algunos aspectos fundamentales, básicos, importantes, obviamente, al tema de la determinación judicial de la pena. Por ende, constituye siempre una obligatoriedad, ¿no?, por parte del operador, por parte del abogado, revisar el aspecto vinculado al tema de la determinación judicial de la pena asociado a la exposición de motivos del Código Penal. Mire usted, por favor, esto es la exposición de motivos del Código Penal y quisiera compartir, mire, algunos aspectos bastante importantes, ¿no? La exposición de motivos regula algunos aspectos vinculados, ya, ¿por qué la tentativa implica una rebaja de la pena, ¿no?, siempre por debajo del mínimo legal? O justamente la propia exposición de motivos en los temas vinculados a autoría y participación le dice por qué la pena del cómplice secundario o cómplice no necesario tiene que ser por debajo del mínimo legal. Sin embargo, si usted ve la exposición de motivos del Código Penal, aborda un tema bastante amplio, vinculado obviamente al tema de las penas, los criterios, las razones que llevaron justamente al juzgador, obviamente, a tener esa orientación básica por parte del legislador. Y obviamente acá en el caso particular, en el tema de la exposición de motivos, obviamente la comisión que trabajó el proyecto de Código Penal estableció unos aspectos fundamentales que orientan tanto al legislador y al juzgador en el tema de la aplicación de la pena. Desarrolla justamente el aspecto vinculado a la aplicación de la pena como un aspecto bastante importante, resaltando la importancia
de los presupuestos para fundamentar y determinar judicialmente la pena. Por ende, que justamente una lectura obligatoria para una buena determinación judicial de la pena pasa también por entender un correcto manejo de la llamada exposición de motivos del Código Penal, poder entender las razones por las cuales, obviamente, la imposición de una pena de carácter efectiva implica siempre un aspecto de última ratio, de última instancia, y por qué debe establecerse mecanismos alternativos, por ejemplo, como la conversión de penas, la suspensión de la pena, la realización del fallo condenatorio, la exención de penas, y también por qué entender aparecieron justamente viciadas algunas figuras en el Código Penal, como por ejemplo en el tema de la llamada reincidencia y habitualidad, que tanto se habla por circunstancias cualificadas agravadas, y usted ve que la exposición de motivos del Código Penal desarrolla justamente un aspecto bastante crítico y elimina las razones por las cuales reincidencia y habitualidad no fueron considerados en el proyecto original, sino que fueron una incorporación posterior por la ley número 28.726 del 9 de mayo, correcto, del año 2006. Entonces, este es un aspecto bastante importante en el manejo justamente de una introducción importante, básica, fundamentada, justamente en el tema de la llamada determinación judicial de la pena. Sin embargo, mire usted, otro aspecto bastante importante para tener presente es que no solamente la exposición de motivos constituye justamente una lectura obligada cuando el operador, cuando el abogado quiere hacer una buena determinación judicial de la pena, sino que también obliga a revisar un título preliminar bastante importante que contiene los llamados principios generales, obviamente en el ámbito del derecho penal, del Código Penal. Los principios, en buena cuenta, implican siempre políticas en sentido estricto, pautas de orientación, que orientan tanto al legislador cuando construye los tipos penales, tanto en el aspecto vinculado a la conducta o comportamiento que busca regular, como también a la consecuencia jurídica del delito. Y obviamente, en buena cuenta, también al juez, al operador, cuando va a aplicar una consecuencia jurídica. Entonces, los principios rectores como proporcionalidad, culpabilidad, el tema justamente de prevención especial de resocialización, son principios que orientan tanto al legislador como al juez al momento de determinar judicialmente la pena, al legislador al momento, obviamente, de establecer las consecuencias jurídicas del delito, al juez al momento de aplicarlas. Entonces, obviamente, el tema de los principios rectores o pautas que orientan al legislador cuando construye tipos penales en las consecuencias jurídicas y al juez al momento de aplicarlas constituye un aspecto importante que debemos siempre revisar. Y el tema es bastante importante porque en los últimos tiempos los fallos judiciales se han caracterizado por hacer solamente una presentación o un nombramiento acerca de ellos. Se habla del principio de proporcionalidad, se habla del principio de resocialización, rehabilitación, prevención especial, prevención general, pero no vamos más allá de poder justamente visualizar la implicancia que tiene en el manejo concreto de la determinación judicial de la pena. Pues bien, en este máster curso de determinación judicial de la pena veremos también la importancia que tiene, obviamente, estos principios rectores al momento de determinar judicialmente la pena y que en los últimos tiempos está muy venido a menos. Y qué buena cuenta cada vez que, obviamente, sobre el tema de los principios rectores se construyen dos grandes teorías, la teoría justamente del delito y la teoría de la pena. Y es un aspecto bastante importante porque la determinación judicial de la pena, al estar inmerso dentro de la consecuencia jurídica de un delito, implica justamente siempre la preexistencia de un hecho punible. Hechos punibles que están regulados en un libro segundo, que es la parte especial, los delitos, y obviamente un libro tercero, que es el libro de faltas. El entendimiento de que la determinación judicial de la pena vinculada a las consecuencias jurídicas del delito forman parte de un sistema nos permite justamente entender lo siguiente. Si el derecho penal siempre es entendido como un sistema de regulación de conductas o comportamientos sociales, obviamente estas conductas o comportamientos que le interesa regular al Estado, obviamente a través del derecho penal como medio de control social formal, aquellas conductas o comportamientos que afectan gravemente a valores ideales en la sociedad y cuando adquieren protección legislativa denominados bienes jurídicos, estas conductas o comportamientos se encuentran ubicadas en leyes penales. Y obviamente una ley penal contiene tanto un supuesto de hecho como una consecuencia jurídica. Mire usted, el homicidio. El que mata a otro será remitido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Supuesto de hecho, delito, el que mata a otro. Hay un delito, me habilita la aplicación de una consecuencia jurídica.
pena privativa de libertad de 6 a 20 años. Oiga, ¿cómo le impongo dentro de esos 6 a 20 años, 8 años, 10 años, a aquel sujeto que ha sido declarado responsable por la comisión de un delito de homicidio? Pues bien, ese artículo 45A y ese grupo de normas conexas que justamente vinculan al tema de la aplicación de la pena, me permiten establecer cuál es la pena concreta, obviamente, que va a imponer el juez ante la comisión de un delito, en este caso de homicidio. Y el tema me parece bastante importante, mire usted, por favor, porque obviamente cada espacio genera justamente un aspecto vinculado a dos subsistemas que se manejan obviamente en el ámbito de la regulación de conductas o comportamientos humanos y que van a tener una implicancia directa en el ámbito de la determinación judicial de la pena. ¿Por qué le digo esto? Porque obviamente este subsistema de la teoría general del delito, acreditar la existencia de un delito por parte del órgano jurisdiccional, va a permitir posteriormente aplicar una consecuencia jurídica, realizar ese procedimiento técnico de lo que es la determinación judicial de la pena. Entonces, ahí es un aspecto bastante importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el ámbito de la determinación judicial de la pena implica justamente la realización de los presupuestos que establece el artículo 45A del Código Penal, no menos cierto es que algunas instituciones vinculadas a la teoría general del delito van a tener una influencia directa, bien sea en el ámbito de la punibilidad o bien sea en algunos supuestos excepcionales vinculados a la pena concreta. ¿A qué es lo que nos referimos? En el caso concreto puede ser que en el caso particular el delito no se haya consumado, sino que haya quedado en un grado de desarrollo imperfecto, como el grado de tentativa. Y el Código Penal nos dice, en el artículo 16, la tentativa implica una rebaja de pena. Entonces, lo primero que uno advierte es que el propio marco legal obliga, obviamente, al operador a establecer justamente un marco reducido prudencialmente de la pena. Entonces, y cuando uno escucha la tentativa y tiene un caso penal, el tema es qué implica la tentativa, o sea, como grado de desarrollo imperfecto en su efecto, en la determinación judicial de la pena. ¿Dónde se coloca la pena? Dentro del marco que establece el tipo penal, por debajo del mínimo legal. Entonces, el tema de poder entender que la determinación judicial de la pena como parte de la consecuencia jurídica de un delito forma parte de un sistema. Solamente así vamos a poder entender, obviamente, que cuando existen algunos supuestos que afectan una estructura perfecta de la existencia de un delito, como por ejemplo la tentativa, como un grado de desarrollo imperfecto en la consumación de un delito, como eximentes imperfectas, como por ejemplo que vinculan a la culpabilidad, la imputabilidad relativa, implica justamente una afectación al ámbito de la punibilidad. No hay un delito perfecto, implica justamente una pena por debajo del mínimo legal. Entonces, esos aspectos me parecen que son bastante importantes. ¿Por qué? Porque obviamente en este máster curso de determinación judicial de la pena queremos obviamente dejar bien claro que un aspecto es el tema de la determinación judicial de la pena como una consecuencia jurídica de un delito, pero para que haya esa aplicación de ese procedimiento técnico operativo del artículo 45A del Código Penal, tiene que existir previamente la existencia de un hecho punible, de un delito, por ejemplo, en este caso que yo le pongo como ejemplo del homicidio. Y obviamente un delito de homicidio implica justamente un hecho típico, antijurídico y culpable, categorías perfectas para hablar de un delito y que permiten obviamente operativizar una consecuencia jurídica por la comisión de ese delito. Entonces, por ende, obviamente, cuando uno habla de tentativa, cuando uno habla, por ejemplo, de una legítima defensa imperfecta, cuando habla justamente de un imputable relativo o un cómplice secundario, son aspectos que van a aplicar en el tema de la pena, pero van a aplicar en el tema de la pena siempre, obviamente, por una rebaja por debajo del mínimo legal. Y me parece que cuando uno entiende que la determinación judicial de la pena se encuentra en este marco de este sistema, nos permite entender por qué obviamente el Poder Judicial y de manera concreta la Corte Suprema aborda justamente algún tratamiento particular. Quiero mostrarle dos jurisprudencias bastante importantes que son parte del material de estudio que el Máster Curso pone a su disposición en la plataforma virtual y que justamente constituye un aspecto o un derrotero, una guía importante en el tema de la determinación judicial de la pena. Mire usted, por favor. Primero, quiero compartir con usted una sentencia plenaria de la Corte Suprema de Justicia de la República que usted va a tener al alcance también en la plataforma virtual y que forma parte del trabajo que usted debe realizar. Entonces, mire, por favor, esta es una sentencia plenaria
reciente de la Corte Suprema, de un pleno casatorio, que es del año 2018. Y justamente quiero acreditar el dicho, o el sustento teórico, o el aspecto justamente del desarrollo hermenéutico o de interpretación que realiza la Corte Suprema vinculado al tema de la determinación judicial de la pena. Mire usted, en diciembre del año 2018, hace poco, la Corte Suprema emitió una sentencia plenaria vinculada a los alcances de la determinación de la pena en los delitos sexuales, donde hizo un desarrollo bastante amplio sobre la determinación judicial de la pena. ¿Y qué duda cabe, mire usted, que la Corte Suprema hizo un desarrollo bastante importante, partiendo, mire usted, acá, en el fundamento 10, en el acápite de 2, penas y principios del derecho penal, combinación penal abstracta, destacando los principios rectores, su importancia que tiene en el ámbito de la determinación judicial de la pena, vinculado a aspectos de prevención general, prevención especial, una lectura, proporcionalidad bastante obligada cuando uno quiere hacer una buena determinación judicial de la pena. Y este aspecto, mire, forma parte del desarrollo primigenio de esta sentencia plenaria, los principios rectores, la proporcionalidad, la prevención, la resocialización que tiene que tenerse presente en el ámbito de la determinación judicial de la pena. Pero sin embargo, mire usted, cuando habla ya de la aplicación de la pena, habla de los aspectos generales, comienza justamente a desarrollar la importancia de lo que son circunstancias vinculadas a la determinación de la pena que vamos a ver en el curso, pero habla de causales, de disminución o incremento de punibilidad vinculados a la teoría del delito, tentativa, eximentes imperfectas, complejidad secundaria, errores, concurso de delitos, ¿correcto? Aspectos del artículo 9 del título preliminar. Entonces, si bien es cierto, y le vuelvo a reiterar, el artículo 45A del Código Penal contiene el procedimiento técnico operativo, no menos cierto es que justamente implica el desarrollo mucho más amplio de otros postulados que establece obviamente el Código Penal, tanto en la parte general, tanto justamente en la exposición de motivos. Ese es un aspecto bastante importante que quiero destacar con usted. Y después, mire, por favor, quiero también mostrarle, dentro de los materiales que usted va a tener en el desarrollo de la plataforma de CEREJUS y este máster curso de determinación judicial de la pena, otra jurisprudencia reciente de la Corte Suprema que avala el contenido justamente de la temática que abordamos en este máster curso de determinación judicial de la pena. Mire usted, la casación 66-2017 Junín, que forma parte, obviamente, de los materiales que están en la plataforma a su alcance, que es de fecha 18 de junio del año 2009, donde justamente la Corte Suprema desarrolla el aspecto de la determinación judicial de la pena y causales que disminuyen la punibilidad. La tentativa, la responsabilidad restringida por la edad, responsabilidad restringida por las eximentes imperfectas, el error de prohibición, que le dicen no son circunstancias atenuantes privilegiadas, sino se tratan de causales que disminuyen la punibilidad. Entonces, ¿por qué es importante eso? Y volvemos a nuestro esquema de trabajo. Mire usted, eso va a ser importante, obviamente, en el ámbito que estamos abordando y le coloco nuevamente aquí en las diapositivas que estamos realizando, porque obviamente el tema de la existencia de un delito va a generar justamente la aplicación de un segundo subsistema, una consecuencia jurídica, y por ende justamente están interrelacionados e interconectados muchas veces. Para que haya una consecuencia jurídica, para que haya una determinación judicial de la pena, pues se requiere de la existencia de un hecho punible, requiere justamente la existencia de un delito. Entonces puede ocurrir un aspecto bastante importante, entendimiento de que cuando dice el que mata a otro, el que se apodera, entendimiento obviamente de que la aplicación de la determinación judicial de la pena en el ámbito de la construcción de la ley penal está hecho justamente para la existencia de un delito de por sí perfecto, en el ámbito particular típico, antijurídico y culpable. Por ende, si no hay un delito perfecto y que queda justamente en un grado de desarrollo imperfecto como la tentativa, o justamente hay una eximente imperfecta de culpabilidad como la edad de la gente, que va justamente entre 18 a 21 años, pues son causales que afectan la punibilidad, que afectan justamente el marco abstracto. Entonces, lo que le dice la Corte Suprema, por ejemplo, en esa casación 66-2018 de Junín, le dice un ratito,
El tema vinculado a la tentativa, como grado de desarrollo imperfecto, el tema de la imputabilidad relativa, legítima y ofensiva imperfecta, omisión de son causales que afectan la punibilidad, el marco abstracto, porque la consecuencia jurídica de la parte especial está hecho justamente para un sistema perfecto. Y cualquier situación que afecte el marco de su perfección implica justamente un ámbito de reducción por debajo del mínimo legal, por debajo justamente del ámbito de la punibilidad. Entonces podemos hablar de causales que afectan obviamente la punibilidad porque están vinculadas a la teoría general del delito. En cambio, cuando tú escuchas el tema de circunstancias, atenuantes, circunstancias agravantes, las circunstancias son factores objetivos y subjetivos que pueden presentarse o no en un caso penal durante la noche, lugar desolado, a mano armada, pluralidad de agentes. Oiga, justamente las circunstancias operan sobre la existencia ya de un delito. Por eso, obviamente, que en el delito de robo, por ejemplo, le dice el artículo 189, la pena será no menor de 12 y mayor de 20 años si el delito se comete, la existencia de un delito. Entonces, por eso, obviamente, un tema son causales que están vinculadas, obviamente, al subsistema de la teoría del delito, y otra cosa son circunstancias, que son factores objetivos y subjetivos que pueden concurrir o no en la comisión de un hecho delictivo. Y esos son justamente aspectos bastante importantes que uno debe tener siempre presente cuando va a realizar este procedimiento de la determinación judicial de la pena. Por eso, el primer aspecto que hemos querido transmitir hacia ustedes es que la determinación judicial de la pena no es un instituto aislado, sino que forma parte de un sistema que se denomina consecuencias jurídicas del delito. Y obviamente para que opere esta consecuencia jurídica tiene que previamente existir un delito. Y por ende justamente este aspecto es un tema bastante importante y por eso entenderlo de manera sistémica nos va a permitir justamente un mayor abordamiento y tratamiento de la imposición de una determinada pena concreta por parte del órgano jurisdiccional postulado por el Ministerio Público y rebatido o sustentado o avalado por alguna de las partes procesales. Ese es un primer aspecto que quería justamente compartir con usted el día de hoy. Muchas gracias.